Profesora, estimados compañeros, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a hacer la última exposición del curso de Geología y vamos a exponer con referente al túnel de San Gotardo. El túnel San Gotardo tiene características que es un túnel ferroviario que es bajo los Alpes de Suiza. Tiene una longitud de 75 kilómetros. Este proyecto costó alrededor de 1.200 millones de dólares y tiene como objetivo disminuir la cantidad de tiempo en el transcurso para llevar las cargas, ya que este tren no es un tren que te permita llevar personas. Aparte de ello, también como una medida te permite poder llevar más carga de lo habitual que se usaba anteriormente, ya que ahora se puede usar 4 toneladas y antes solo se podía usar 2. Aparte también es una manera de maximizar el tiempo, porque antes que tenías que ir del norte al sur solo eran 4 horas, ahora se puede hacer en solo 2 horas. Con respecto a geografía y geología, el trayecto es 65% montañoso, ya que está en los Alpes de Suiza. Se divide en 3 áreas topográficas, que son los Alpes suizos en el sur, la meseta suiza en el norte y las montañas de Jura en el norte. Este es un país que tiene una ruta mercantil que es obligatoria en todo su continente. Los estratos de roca tipo Heine son taladrados con tuneladoras, y por otro lado también se ha encontrado la dolomita y la filita, que son perforados con explosivos y excavadoras. A continuación hablará mi compañero. Bueno, en la parte de planeamiento se buscó construir este túnel más que todo debido a la saturación que se presentaban en los túneles que ya existían, ya que había bastante tráfico y el tiempo de llegada no era el correcto, y trataron de optimizar esto. Este túnel fue construido aproximadamente 600 metros por debajo de un túnel anterior que fue construido en 1983 aproximadamente. La idea de la construcción del túnel de San Gotardo viene desde 1962. Sin embargo, esta idea fue debatida por 50 años hasta que comenzó su construcción en 1996. Y su apertura fue en el 2014. Bueno, ¿cómo se planeó la construcción del túnel de San Gotardo? Bueno, actualmente se cuenta con la tecnología de excavaciones, perforaciones que no se contaba hace 100 años, ya que en esa época hacer estos túneles eran proyectos inalcanzables. Actualmente se cuentan con sistemas de manejo del concreto y con excavadoras que facilitan las construcciones de estos túneles. El proyecto se comenzó con 1.550 trabajadores de 13 países y se esperaba la adición de 500 más en el transcurso. Bueno, el túnel, cuando comenzó su construcción, tuvo algunos percances, como por ejemplo percances económicos, ya que el presupuesto fue planeado como para 12.600 millones de francos, pero se necesitó 700 millones más, lo que llevó a una cantidad total de 15.500 millones de francos, que es aproximadamente algo de 17.000 millones de dólares. Bueno, antes de comenzar la construcción del túnel, tenían que saber cuáles eran las condiciones de la zona, ya que es una zona montañosa. Y para estos hay distintos métodos que se aplican. Lo que se busca averiguar es, por ejemplo,
las fallas que hay en la zona, el grado de estratificación, las grietas, las vetas, también la presencia de agua dentro de la zona, que puede ser fría o caliente, los ingredientes corrosivos, gases presentes, entre otros aspectos. Bueno, para la construcción de estos túneles lo que se suele hacer son túneles pilotos, tanto en la zona de construcción como túneles transversales o en otras direcciones. Estos túneles se hacen para conocer principalmente los esfuerzos de la roca, y esto se hace mediante celdas que indican la presión de deformación. Estos dispositivos se insertan transversalmente y se puede observar la naturaleza de la roca. Bueno, lo que se planeó para la construcción de este túnel hubieron varios equipos, pero los dos más importantes fueron el Sika PM500 modular y flexible, que se usó para el concreto, y Puttmeister, el cual es una bomba es un brazo de lanzado. Bueno, también otros equipos fueron el Sigunita T25, que es un acelerante para el concreto lanzado. Bueno, también otro importante sería el Sika Plan, que son membranas sintéticas que se ponen alrededor es como el recubrimiento del túnel para que prácticamente para que no filtre el agua. Bueno, y ahora doy pase a mi compañero. En el aspecto constructivo tenemos una serie de fechas. Todo comenzó a planificarse en el año 1994. Luego tomó varios años a partir de eso hasta el 1998, que se dio inicio a las primeras investigaciones del terreno, que es una investigación geológica para determinar el tipo de roca que iba a haber en el túnel. Luego en 1999 se comienza la construcción del acceso al pozo, que es en un total de 800 metros. Para el 2012 ya se pudo llegar a los 800 metros de excavación y comenzar con la construcción del túnel, donde comienzan los primeros trabajos con la tuneladora. Para el año 2005 ya tenían la mitad de todo el túnel finalizado. Cabe recalcar que el túnel se realizó por partes, es decir, comenzaron primero por esta zona de acá y al mismo tiempo comenzaban por la zona de Borio, que sería eso lo hicieron para amortizar los gastos y el tiempo también, porque es un túnel muy grande. Para el año 2007 se produce un encuentro entre las secciones del túnel de Amstel y Cedrum. Luego para el año 2016, después de finalizar el encuentro entre estas dos partes, se termina el encuentro y para el año 2010 el túnel ya estaba completamente excavado, lo único que faltaba era la parte tecnológica. Y para el año 2016 ya estaba toda la tecnología implementada en el túnel y también se dio paso a la inauguración. En los aspectos importantes se tienen 5 secciones trabajadas en paralelo para minimizar el tiempo de construcción y también los gastos. Además de eso, los últimos, como ya dije anteriormente, fueron los de Amstel y Cedrum. Se tienen distintas capas geológicas y para saber qué tipo de capa geológica existía en cada lugar se hacía un sondeo, porque literalmente los ingenieros estaban trabajando a ciegas porque no sabían cómo era el terreno, y como me dijo mi compañero anteriormente, hicieron pruebas como túneles pequeños.
Luego utilizaron estos sensores también para saber la forma anticlinal de los terrenos, los tipos de fallas que pueden existir en cada uno de estos lugares. También se tiene en cuenta que el terreno tenía roca muy fracturada en algunos lugares y roca muy dura, muy resistente en otros lugares. Y para cada uno de esos tipos se utilizaba un tipo de excavadora. Ya, el uso de sondeos más importantes que se tuvo fue en el submacizo Traverse Ditch, que fue donde había roca dúctil, que podía ser que tenía distinto tipo de comportamiento en un lado que en el otro. En otro punto también que se utilizaron los sondeos fue en el pliegue sinclinal de Pior, que fue donde se trabajó a ciegas. La humedad del aire en el túnel era de un aproximado 70%, lo que hacía que unos 125.000 litros se filtraran por las paredes del túnel al año. Para esto se utilizó un tipo de concreto in situ, lo cual hacía que sea una capa resistente en el túnel y tenga un secado muy rápido. Luego, aspectos constructivos importantes fue que para la época se desarrollaron mejor tipo de aditivos para los concretos, lo que hacía que el túnel sea más resistente. Se usó una toneladora TBM, Tunnel Boring Machine, que es una toneladora que además de dejar un gran hoyo en el túnel, por decirlo así, además de que pesaba 3.000 toneladas, dejaba las paredes lisas, o sea, hacía un doble trabajo. También se tiene en cuenta que se hicieron túneles de evacuación para los obreros. Una decisión también fue trabajar con revestimiento interior de hormigón in situ, que fue de secado rápido. También se tiene exigencias en el concreto, que por lo menos tenga 100 años de duración, las diferentes resistencias que necesitaba el proyecto. Eso es todo.